En el año que murió el rey Usías, un profeta llamado Isaías tuvo una experiencia que transformaría no solo su vida, sino nuestra comprensión del mundo celestial. Lo que vio ese día en el templo ha intrigado a creyentes y estudiosos durante casi 3000 años. No fue simplemente una visión mística o un sueño pasajero. Fue un encuentro cara a cara con la realidad del trono de Dios, y en ese encuentro, Isaías observó algo extraordinario. Criaturas magníficas que flotaban en el aire, seres que jamás permitían que sus pies tocaran el suelo del templo. Estos seres eran los serafines, y su comportamiento nos revela verdades profundas sobre la naturaleza de Dios, la santidad y nuestra relación con lo divino. Pero antes de sumergirnos en el misterio de por qué nunca tocan el suelo, necesitamos entender quiénes son estas criaturas celestiales y qué papel desempeñan en la presencia de Dios. El testimonio de Isaías. Una ventana al cielo. Isaías, un hombre que vivía en Jerusalén durante tiempos turbulentos, recibió el llamado de ser profeta de una manera dramática. El capítulo 6 de su libro comienza con palabras que todavía nos estremecen. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagina por un momento que eres Isaías. Has entrado al templo, quizás para orar, para buscar consuelo después de la muerte del rey. El templo es un lugar familiar para ti, un espacio donde has adorado toda tu vida. Conoces cada columna, cada rincón. Pero en este momento particular, el velo entre el cielo y la tierra se hace tan delgado que prácticamente desaparece. De repente, las paredes del templo parecen expandirse infinitamente. El techo se eleva hasta perderse de vista. Y allí, elevado sobre todo, ves un trono de gloria indescriptible. Sentado en ese trono está el Señor mismo, vestido con ropajes tan magníficos que llenan todo el espacio del templo con su esplendor. Pero lo que realmente captura tu atención no es solo el trono o quien está sentado en él. Son las criaturas que rodean ese trono. Isaías las describe con palabras que intentan capturar lo incapturable. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Quiénes son los serafines? La palabra serafín proviene del hebreo saraf, que significa quemar o consumir con fuego. Este nombre ya nos dice algo importante sobre su naturaleza. Los serafines son seres ardientes, criaturas cuya misma esencia está relacionada con el fuego purificador y la intensidad de la presencia divina. A diferencia de los querubines, que aparecen frecuentemente en las escrituras como guardianes y protectores, los serafines solo se mencionan explícitamente en esta visión de Isaías. Esto los hace aún más misteriosos y especiales. No son ángeles comunes que llevan mensajes o protegen a las personas. Su función es mucho más específica y sagrada. Estos seres tienen 6 alas, una característica que los distingue de otras criaturas celestiales. Pero lo fascinante no es simplemente el número de alas, sino cómo las usan. Solo 2 de las 6 alas se emplean para volar. Las otras 4 tienen un propósito completamente diferente, un propósito que nos revela algo profundo sobre la santidad de Dios. Con 2 alas cubren sus rostros. ¿Por qué? Porque incluso estos seres magníficos, estas criaturas que existen en la presencia inmediata de Dios, no pueden mirar directamente su gloria sin cubrirse. La santidad de Dios es tan intensa, tan pura, tan absolutamente otra, que incluso los serafines deben proteger sus ojos. Con 2 alas cubren sus pies. Y aquí llegamos al corazón de nuestro misterio. No solo cubren sus pies, sino que estos pies nunca tocan el suelo. Los serafines están perpetuamente en vuelo, suspendidos en el aire alrededor del trono de Dios. El significado de las alas que cubren. Para entender por qué los serafines nunca tocan el suelo, primero debemos comprender la importancia de las alas que cubren sus cuerpos. En la cultura hebrea, cubrir el rostro era un gesto de reverencia extrema. Moisés cubrió su rostro cuando Dios le habló desde la zarza ardiente. Los sacerdotes no podían mirar directamente el arca del pacto. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo solo una vez al año y con gran ceremonia. El rostro representa nuestra identidad, nuestra persona, nuestra mirada. Cubrir el rostro ante Dios es reconocer que Él es completamente santo y que nosotros, en comparación, somos limitados y finitos. Es un acto de humildad profunda. Si los serafines, seres creados específicamente para estar en la presencia de Dios, deben cubrir sus rostros, cuanto más deberíamos nosotros acercarnos a Dios con reverencia. Pero, ¿qué hay de los pies? En la Biblia, los pies tienen un significado simbólico importante.
Representan nuestro caminar, nuestro contacto con el mundo terrenal, nuestra humanidad básica. Cuando Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, estaba señalando que incluso nuestro contacto físico más básico con la tierra debe ser santificado en la presencia divina. Los pies también se asociaban con lo común, lo mundano. En una cultura donde la gente caminaba por caminos polvorientos, los pies estaban constantemente sucios. Lavar los pies era un acto de hospitalidad básica, pero también reconocía que los pies eran la parte más baja y sucia del cuerpo. Que los serafines cubran sus pies con alas nos dice algo extraordinario. Incluso en la presencia de Dios, incluso como seres celestiales, hay partes de ellos que deben ser veladas. No porque sus pies sean sucios en el sentido literal, sino porque todo lo que se acerca a Dios debe hacerlo con la reverencia apropiada. La danza eterna. ¿Por qué no tocan el suelo? Ahora llegamos al corazón de nuestro misterio. Los serafines no solo cubren sus pies, sino que nunca permiten que toquen el suelo del templo celestial. Están en perpetuo vuelo, en constante movimiento alrededor del trono de Dios. ¿Por qué? La respuesta tiene múltiples capas, como todas las verdades espirituales profundas. Primera razón. La santidad requiere separación. El concepto bíblico de santidad no es simplemente bondad moral. La palabra hebrea, kadosh, significa apartado, separado, diferente. Algo santo es algo que está completamente separado de lo común, lo ordinario, lo mundano. Dios es santo no solo porque es moralmente perfecto, sino porque es completamente otro, completamente diferente de su creación. El suelo, en este contexto, representa lo creado, lo terrenal, lo que no es Dios. Incluso el suelo del templo celestial, por sagrado que sea, sigue siendo creado. No toca el suelo significa mantener una separación, un reconocimiento de que hay una distancia infinita entre lo creado y el creador. Los serafines, al mantenerse suspendidos en el aire, declaran con cada momento de su existencia, Dios es completamente otro. Incluso nosotros, que fuimos creados para estar en su presencia, reconocemos la distancia infinita entre Él y todo lo demás. Segunda razón. Adoración sin descanso. Isaías nos dice que los serafines no solo flotan pasivamente, están en actividad constante, clamando el uno al otro. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El vuelo perpetuo simboliza adoración sin descanso. No hay momento en que los serafines dejen de adorar, no hay momento en que aterricen y tomen un descanso. Su función es adorar a Dios continuamente, y su postura física refleja esta realidad espiritual. Tocar el suelo implicaría establecerse, asentarse, detenerse. Pero la adoración de Dios nunca se detiene. Así como Dios nunca duerme ni se cansa, la adoración que merece nunca cesa. Los serafines, al permanecer siempre en vuelo, nos enseñan que adorar a Dios no es una actividad ocasional que hacemos cuando nos conviene, sino una actitud perpetua que debería caracterizar toda nuestra existencia. Tercera razón. Pureza absoluta. Recordemos que serafín significa el que arde. Estos seres están asociados con el fuego purificador. De hecho, cuando Isaías clama, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos», es un serafín quien toma un carbón encendido del altar y toca los labios de Isaías para purificarlo. El fuego purifica, consume lo impuro. Los serafines, como seres de fuego, representan pureza absoluta. Tocar el suelo podría simbolizar contaminación, incluso la más leve. No porque el suelo celestial sea impuro en sí mismo, sino porque en la presencia de un Dios absolutamente santo, incluso lo más pequeño que no sea completamente divino debe mantenerse a distancia. Es como si los serafines dijeran, estamos tan cerca de la santidad perfecta que ni siquiera podemos permitirnos el contacto más mínimo con lo que no es Dios mismo. Cuarta razón. Prontitud para servir. Hay un aspecto práctico en su vuelo perpetuo. Un ser que ya está en vuelo puede moverse instantáneamente en cualquier dirección. No necesita tiempo para ponerse de pie, para prepararse, para lanzarse al aire. Está siempre listo, siempre preparado para obedecer inmediatamente cualquier mandato divino. Vemos esto cuando uno de los serafines vuela inmediatamente hacia Isaías con el carbón encendido. No hay demora, no hay preparación.
La obediencia es instantánea porque el serafín ya está en posición de servicio activo. Esto nos enseña sobre la naturaleza del servicio a Dios. Deberíamos estar siempre listos, siempre preparados, siempre en posición de obedecer. No deberíamos necesitar tiempo para levantarnos espiritualmente antes de poder responder al llamado de Dios. Quinta razón. Majestad y gloria. Hay también algo inherentemente majestuoso en el vuelo. Los seres humanos siempre hemos mirado con asombro a las aves y hemos soñado con volar. El vuelo representa libertad, poder, trascendencia sobre las limitaciones terrenales. Los serafines, al volar perpetuamente, manifiestan la gloria y majestad de Dios de una manera que sería imposible si estuvieran simplemente parados en el suelo. Su movimiento constante, su flotación sin esfuerzo, añade a la atmósfera de asombro y maravilla que rodea el trono divino. Imagina la escena. El trono elevado, rodeado de estas criaturas magníficas de 6 alas que se mueven en patrones perfectos, sus alas brillando como fuego, sus voces resonando en armonía perfecta mientras proclaman la santidad de Dios. El efecto total es abrumador, diseñado para comunicar que estamos en presencia de alguien incomparablemente grandioso. El canto de los serafines. No podemos hablar de los serafines sin prestar atención a sus palabras. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la única vez en toda la Escritura donde una palabra se repite 3 veces seguidas para enfatizar una cualidad de Dios. No dicen, Dios es muy santo, o, Dios es extremadamente santo. Dicen, santo, 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 usando la repetición triple, que en hebreo es la forma más fuerte de superlativo posible. ¿Por qué 3 veces? Algunas tradiciones cristianas han visto aquí una referencia a la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. Aunque Isaías probablemente no entendía completamente el misterio de la Trinidad, el Espíritu Santo pudo haberlo inspirado a usar esta forma triple que más tarde resonaría con la revelación plena de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el énfasis principal está claro. La santidad de Dios es su característica más fundamental. No es solo una de sus muchas cualidades. Es la esencia de quién es Él. Y los serafines, cuya existencia entera está dedicada a estar en su presencia, no pueden hacer otra cosa sino proclamar esta verdad continuamente. El poder de su canto es tal que, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Su adoración tiene efectos físicos. El edificio entero responde. Este no es canto casual o tibio. Es adoración que sacude los cimientos del universo. Lecciones para nosotros. La visión de Isaías de los serafines no es simplemente información interesante sobre seres celestiales. Es una revelación con implicaciones profundas para nuestra propia vida espiritual. Lección 1. Dios es verdaderamente santo. Vivimos en una época donde hemos domesticado a Dios en nuestra imaginación. Lo tratamos como un amigo casual, un ayudante útil, alguien que está ahí para hacer nuestra vida más cómoda. Pero la visión de los serafines nos confronta con una verdad diferente. Dios es absolutamente santo, completamente otro, infinitamente más allá de nosotros. Esto no significa que Dios sea distante o indiferente. Significa que debemos acercarnos a Él con reverencia apropiada. Los serafines nos enseñan que incluso los seres creados específicamente para estar en la presencia de Dios lo hacen con humildad profunda, cubriendo sus rostros y pies. ¿Cuánto más deberíamos nosotros, seres humanos pecadores redimidos solo por gracia, acercarnos a Dios con temor reverente? Lección 2. La adoración es nuestra prioridad máxima. Los serafines existen para adorar. No tienen otro propósito principal. Y esta adoración no es ocasional o interrumpida. Es perpetua, inagotable, apasionada. Fuimos creados para adorar a Dios. No es algo que hacemos solo los domingos por la mañana durante 1 hora. Debería ser la postura fundamental de nuestra vida. Como dice Pablo en Romanos 12, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Los serafines nunca aterrizan. Nunca dejan de adorar. Nosotros tampoco deberíamos tener momentos en que dejamos de vivir en actitud de adoración. Incluso cuando estamos trabajando, comiendo, durmiendo, nuestra orientación fundamental debería ser hacia Dios en adoración. Lección 3. Necesitamos purificación. Cuando Isaías vio a los serafines y escuchó su canto, su primera reacción no fue sentirse inspirado o bendecido. Fue terror. ¡Ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La santidad de Dios expone nuestra pecaminosidad. Como una luz brillante que revela el polvo que no podíamos ver en la penumbra, la presencia de Dios hace que veamos cuán lejos estamos de su gloria. Pero la historia no termina con la condenación de Isaías. Un serafín vuela hacia él con un carbón encendido del altar y toca sus labios impuros, declarando: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Dios no solo nos confronta con nuestra pecaminosidad, Él provee purificación, y esa purificación viene a través del altar, un símbolo del sacrificio. Para nosotros hoy, ese sacrificio es Jesucristo, quien murió en la cruz para limpiar nuestros pecados. Los serafines, seres de fuego purificador, nos recuerdan que Dios no tolera el pecado, pero también que Él provee el medio para limpiarnos de ese pecado. Lección 4. Debemos estar listos para servir. Después de ser purificado, Isaías escucha la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y su respuesta es inmediata: heme aquí, envíame a mí. Como los serafines que están siempre en vuelo, siempre listos para obedecer, nosotros también deberíamos estar en constante disposición para servir a Dios. No deberíamos necesitar largos periodos de preparación antes de poder obedecer su llamado. Esto requiere que mantengamos nuestra vida espiritual en orden constante. No podemos permitirnos aterrizar espiritualmente, volvernos complacientes, asentarnos en la comodidad. Debemos mantenernos espiritualmente alerta, en movimiento, creciendo, listos para cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Lección 5. La gloria de Dios llena toda la tierra. Los serafines proclaman no solo que Dios es santo, sino que toda la tierra está llena de su gloria. Este es un recordatorio poderoso de que no hay lugar donde Dios no esté presente. No hay esquina del universo que escape su gloria. Esto significa que toda nuestra vida es sagrada. No hay división entre lo secular y lo sagrado. Ya sea que estemos en la iglesia o en el trabajo, en casa o en la calle, estamos en territorio que está lleno de la gloria de Dios. Los serafines, al negarse a tocar el suelo, nos recuerdan que debemos tratar todo con reverencia, porque todo pertenece a un Dios santo. Nuestro trabajo es trabajo santo. Nuestras relaciones son relaciones santas. Nuestra vida cotidiana es vida santa, porque toda la tierra está llena de su gloria. El misterio continúa. Después de casi 3000 años, la visión de Isaías sigue fascinándonos. Los serafines, con sus 6 alas y su canto perpetuo, permanecen como uno de los vislumbres más extraordinarios de la realidad celestial que se nos ha dado. El hecho de que nunca toquen el suelo no es un detalle trivial o una curiosidad interesante. Es una declaración teológica profunda sobre la naturaleza de Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Nos recuerda que Dios es santo, completamente apartado de todo lo demás. Nos enseña que la adoración debe ser nuestra prioridad constante, no algo que hacemos ocasionalmente. Nos muestra que debemos acercarnos a Dios con reverencia profunda, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos inspira a estar siempre listos para servir, en constante disposición para obedecer. Conclusión. Un llamado a elevarnos. La visión de los serafines es un llamado para nosotros, no literalmente para que volemos sin tocar el suelo, sino para que elevemos nuestra perspectiva espiritual. Vivimos demasiado cerca del suelo, preocupados por cosas terrenales, distraídos por lo temporal, asentados en la comodidad de lo familiar. Los serafines nos invitan a elevarnos, a ver las cosas desde la perspectiva del trono de Dios, a reconocer que estamos en presencia de alguien infinitamente santo y glorioso, a adorar con todo nuestro ser, a mantenernos espiritualmente alerta y listos. Cuando Isaías vio a los serafines, fue transformado. Pasó de ser un hombre que vivía su vida ordinaria a ser un profeta que habló la palabra de Dios con poder durante décadas. La visión lo cambió completamente. Esta misma visión está disponible para nosotros hoy. No necesariamente veremos serafines con nuestros ojos físicos, pero podemos ver con los ojos de la fe. Podemos leer las palabras de Isaías y permitir que el Espíritu Santo las haga reales para nosotros. Podemos imaginar esas criaturas magníficas, flotando perpetuamente alrededor del trono, proclamando la santidad de Dios. Y cuando lo hacemos, cuando realmente captamos aunque sea un destello de esta realidad, no podemos seguir siendo los mismos. Como Isaías, debemos responder. Como los serafines, debemos adorar. Como seres creados por un Dios santo,
Debemos vivir vidas santas. El misterio de por qué los serafines nunca tocan el suelo finalmente apunta a un misterio aún mayor. El misterio de un Dios tan santo que incluso los seres celestiales se cubren en su presencia, pero tan amoroso que envió a su Hijo a caminar en el suelo polvoriento de esta tierra para salvarnos. Los serafines vuelan porque están en presencia del Dios Santo. Jesús caminó porque vino a buscar y salvar a los que estábamos perdidos en el suelo del pecado. Y ahora, por medio de Cristo, nosotros que una vez estábamos atados a la tierra por nuestro pecado podemos elevarnos espiritualmente, acercarnos al trono de gracia con confianza, y un día, cuando veamos a Dios cara a cara, nos uniremos al canto eterno de los serafines. Santo, santo, santo. Que esta visión de Isaías nos inspire hoy a vivir con mayor reverencia, adorar con mayor pasión, servir con mayor disposición, y mantener nuestros ojos fijos no en las cosas terrenales, sino en el trono celestial donde Dios reina en gloria eterna. Porque aunque nuestros pies deben tocar el suelo de esta tierra mientras vivimos aquí, nuestros corazones pueden volar, elevándose en adoración al Dios que es santo, 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 cuya gloria llena toda la tierra. Amén.